Paralelo 20. Los brotes de dengue se han convertido en este 2024 en una auténtica amenaza para América Latina y en especial para México, según advierten especialistas de la Organización Panamericana de la Salud y de la misma Organización Mundial de la Salud. El número de casos registrados y las defunciones ya triplican los registrados en 2023. Y desde finales del año pasado, el organismo internacional decretó una emergencia global y en el mes de marzo, una alerta epidemiológica para la región de América Latina. Es un tema importante el que vamos a abordar en esta ocasión aquí en Ruta 44, el tema del dengue. Antes de la pandemia, Jalisco y México tuvo un brote muy fuerte de dengue, pero parece que las circunstancias se están repitiendo y ahora corregidas y aumentadas. Voy a presentarle con mucho gusto a mis invitados. Norma Elizabeth Jacobo Hernández, ella es epidemióloga del ISSSTE. Norma, bienvenida. Muchísimas gracias, Carlos. Jaime Briceño Ramírez, él es médico internista e infectólogo del Hospital Civil de Guadalajara y es director además de la División de Salud del Centro Universitario de Tlajomulco de la UDG. Jaime, bienvenido. ¿Qué tal, Carlos? Un gusto estar nuevamente con tu auditorio. Y Ezequiel Magallón Gastelum, él es profesor investigador del Departamento de Salud Pública del Centro Universitario de Ciencias de la Salud y es director además del Instituto Regional de Investigación en Salud Pública. Ezequiel, bienvenido. Muchas gracias, Carlos. Aquí estamos. Bueno, me gustaría empezar con una breve introducción al tema que vamos a abordar. Comienzo contigo, Norma, una pequeña introducción sobre el tema. Pues que hablar de uno de los temas más antiguos en la salud pública, desafortunadamente uno de los temas que más nos pega, como bien lo has comentado, en diferentes brotes, generalmente brotes en donde un año sí y otro no tenemos esta enfermedad que desafortunadamente causa miles de casos en nuestro país, en nuestro estado y también defunciones. Y decirte que ahora se suma algo más, las muertes maternas por dengue, un fenómeno que anteriormente no habíamos visto y que por desfortuna se empieza a registrar. Muy bien, ya abundaremos sobre ese tema en particular. Sí, Jaime, una primera intervención, por favor. Sí, coincido, es una enfermedad que ha evolucionado junto con el humano, ya que el humano se le considera como su único hospedero, de hecho, en cuanto a huésped. Y sobre todo con un fenómeno que se empezó a ver desde el año 2023, donde se incrementaron cada vez los casos en todo el mundo y sobre todo en las Américas. Y mencionarte que está documentado en la historia de la humanidad que generalmente en ciclos, generalmente de 4 o 5 años, solemos tener una mala temporada de dengue y por los datos que nos venía ofreciendo 2023 y lo que estamos viendo iniciando 2024, probablemente tengamos una temporada que tendremos que tomar muchas precauciones. Muy bien, Ezequiel, una primera intervención. Bien, el dengue es un sistema muy complejo, ¿sí? Que abarca muchos puntos, muchas variables y por eso ha sido un problema constante, ¿no? Porque no podemos controlarlo, ¿no? Cada vez la adaptación del vector a la vivienda humana, porque sin vector no tenemos dengue, ¿sí? Entonces, su capacidad para adaptarse a muchas circunstancias y tener a un lado a la presa que somos nosotros, lo hace cada vez más peligrosa esta enfermedad. Muy bien. Pues, Norma, hay situaciones, por ejemplo, que antes pensábamos que eran temporales. Es decir, el dengue aparecía solamente en una época del año, pero resulta que ya no es así, que lo tenemos presente en varias épocas, ¿no? Así es. En realidad tenemos dengue durante todo el año. Sin embargo, existen algunas etapas que son generalmente en Jalisco, posterior a la Semana Santa, cuando nuestra población acude de vacaciones, ya sea a las playas de Manzanillo, a las playas cercanas a Nayarit, en donde generalmente inician nuestros primeros casos, en el temporal de lluvias y también en la época invernal. Y nos preguntaremos, bueno, ¿por qué en la época invernal cuando generalmente antes esto no se daba? El incremento de la temperatura en el mundo favorece que
tengamos ahora casos de dengue durante todo el año, y desafortunadamente el calentamiento global en este año y en los años siguientes será determinante para que el dengue desafortunadamente pudiera seguirse presentando en brotes tan importantes como pudiera ser en este 2024. ¿Quiere decir que a mayor temperatura, mayor presencia de dengue? Así es. Y esto está probado en todo el mundo, entonces. Sí, el mosquito se presenta, o el Aedes aegypti puede reproducirse más en áreas cálidas, con mayor temperatura, y cuando esto se suma al factor agua, no precisamente las lluvias, sino la contención de agua en los criaderos que tenemos dentro de nuestros hogares, ello facilita el desarrollo de los huevecillos del zancudo de Aedes aegypti. Es como decía hace un momento Jaime, tienes el agua acumulada en tu casa y tienes al huésped también hay un ladito, ¿no? Así es, y además es importante que la población conozca que Aedes aegypti está aprendiendo a sobrevivir. Anteriormente encontrábamos a Aedes aegypti en algunos criaderos. Hoy la hembra de este zancudo ha aprendido a no apostarle a un solo criadero ni a un solo hogar. Puede volar más allá de 50 metros, vive ahora por arriba de los 1000 metros a nivel del mar, algo que antes no ocurría. Hace algunos años, Ezequiel bien nos contará, no soñábamos encontrar casos de dengue en la zona huichola del estado, en la parte norte. Sin embargo, hoy tranquilamente rebasa los 1000 metros, sobrevive a temperaturas que anteriormente no hubiéramos ubicado, deposita sus huevecillos no en un criadero, ha aprendido ahora a depositarlo en varios criaderos, entonces ha aprendido a sobrevivir. Muy bien, Jaime, ¿qué otros elementos hay de los dengue? Se han ido modificando, ya escuchamos esta parte, pero ¿este dengue se ha ido transformando también en los síntomas, etcétera? Primero mencionar que dengue, en cuanto a su presentación, la mayor parte de los casos, suena paradójico con lo que voy a comentar, pero es la evidencia, la mayor parte de los casos suelen ser levemente sintomáticos o asintomáticos. Eso significa que los que detectamos son casos que clínicamente son floridos y que seguramente la carga de enfermedad es mucho mayor de la que se tiene estimada. Inclusive en las clasificaciones que tenemos casos confirmados comparado con casos posibles o probables, realmente la carga de enfermedad puede ser mucho mayor a ellos, ¿no? Y en este contexto, el dengue, más que nada de que haya ido evolucionando, tiene que ver las condiciones en cuanto a severidad de la enfermedad que hemos visto sobre todo aquí en México y en Jalisco particularmente han tenido que ver con el ingreso de nuevos serotipos que hemos tenido, por ejemplo, previamente, en años previos. Actualmente Jalisco, su prevalencia tiene principalmente serotipos 1, 2 y 3 y se ha mantenido generalmente así en los últimos 2 años, pero cuando hubo una irrupción de un nuevo serotipo, incrementaron los casos de dengue por un fenómeno que comentaremos, de dengue severo, perdón, o de dengue con signos de alarma, por un fenómeno que se llama inmunoamplificación. Es decir, que cuando tú tienes una infección por dengue, por un virus distinto y te da una nueva infección por otro tipo distinto de dengue, incrementa más tu probabilidad de que desarrolles una enfermedad grave. Muy bien. Ezequiel, ¿qué es un dengue tipo 1, 2 y 3, esos serotipos que dice? ¿A qué se refiere? ¿Alguno de esos es mortal o cómo es? Bueno, son 4 serotipos, ¿no? de dengue. Eso quiere decir que nos puede dar 4 veces dengue. Supuestamente causa inmunidad. Una vez que te dio por el serotipo 1, no te vuelve a dar por el serotipo 1. Bueno, eso es lo que nos dicen, nos enseñan, pero ha habido casos que gente que no desarrolla inmunidad a los serotipos cuando ha presentado dengue puede presentar más veces, ¿no? De acuerdo. Entonces, 4 veces, o sea que no nos va a dar dengue después de 4 veces. Ya la vamos a librar. Pero ¿cuál es la diferencia entre uno y otro? Yo creo Norma te puede aclarar mejor. Sí tiene, en el área clínica, sí tiene algunas diferencias. El serotipo 1 es en el que tenemos los cuadros clínicos más leves, por así llamarlo. El serotipo 2... ¿Qué se manifiestan en qué? ¿Lo leve es? Dolor de cabeza, dolor de huesos, dolor de músculos. ¿Sí? El serotipo 2... está más relacionado con los dengues graves, el paciente que puede desarrollar alguna insuficiencia renal, alguna alteración hepática, un paciente que empieza a sangrar, el serotipo 2. El serotipo 3 es de gran importancia para nosotros porque es el que tiene la capacidad de generar un mayor número de casos.
Entonces, cuando está circulando el serotipo 3, yo sé que en mis unidades médicas voy a tener más casos que en los brotes anteriores. Y el serotipo 4, que también puede presentarse clínicamente dengues leves a moderados o dengues no graves. Pero en este momento, la gran emergencia, por así llamarlo, en el estado de Jalisco y en todo el país, es que tenemos circulando el serotipo 3, que es el que me causa un mayor número de casos, claro, pero a la par el serotipo 2, que puede generarme el casos dengue graves. Entonces sé que voy a tener muchos casos y que incluso entre el 15 y el 20% de los casos que yo reciba en mi hospital van a ser graves. Muy bien, Ezequiel, ¿cómo es que llega a México? Hablábamos un momento, decía Norma, en algunas regiones, sobre todo de la costa, empieza por Jalisco y lo llega a las ciudades. Pero hoy estamos viendo que el panorama en las Américas es muy grave. Sí. Hay muchos casos ya, en América Latina sobre todo. Sí, creo que van alrededor de más de 1,000 casos, ¿no? 1,000,000 de casos. Sí, en México en este momento tenemos registrados 1,900, el año pasado teníamos 1,900 casos, en este momento tenemos 9,700, o sea, el incremento es muy importante. Sí, ha sido exponencial, ¿no? Sí. La distribución del dengue tiene que ver mucho con la distribución del mosquito, ¿no? Entonces, el mosquito no es estático, el mosquito se sube a aviones, se sube al tren, se sube al carro, ¿sí? Los huevecillos pueden viajar en muchos instrumentos de nuestro hogar, muchos recipientes, cuando nos cambiamos de un lugar a otro, o los sea, si te vas de vacaciones te llevas el mosquito. Puedes llevarte el mosquito, ¿sí? De esa forma es como se ha distribuido. Incluso el mosquito, bueno, el nombre científico es Aedes aegypti, el que está ahorita programado, pero en realidad desde el 2013 se llama Estegomia aegypti. Ah, tiene otro nombre. Taxonómicamente ya cambió, pero vamos a decirle Aedes aegypti, como dice la norma, para no causar confundir a la demás gente, ¿no? Pero la gente que sabe de taxonomía y de mosquitos, pues bueno, para aclararles ese punto. Entonces, él se llama Aegypti porque su origen tiene en Egipto, en África, y de allá empezó a distribuirse por la migración y llega a América a través de las llantas, curiosamente, ¿no? Del transporte en los barriles de agua de los primeros navegantes que llegaban, ¿no? Los migrantes que venían de Europa. Y de esa forma se ha ido distribuyendo, ¿no? Quedándose en las costas, claro, porque el clima es casi constante todo el año, hay más humedad, y es lo que busca las hojas, basura, crea muchos lugares para que se reproduzca. Muy bien, tengo que hacer una pausa, regreso con más del tema. La Organización Panamericana de la Salud expone que las condiciones extremas del clima y la presencia del fenómeno de El Niño están propiciando las condiciones para la propagación del mosquito vector del dengue. Es por esto que existen brotes de dengue en regiones donde anteriormente no se tenían registro, lo que plantea una severa preocupación porque estas naciones no estén preparadas para atender los numerosos casos. El retorno de la amenaza del dengue es el tema que abordamos en Ruta 44. Y Jaime, quisiera preguntarte sobre el tema de los síntomas. Sí. Y hace un momento me llamó la atención de hablar de un serotipo 2, etcétera, y del dengue grave, pero hace tiempo yo escuchaba el dengue hemorrágico. Y ya no escucho que digan eso. Sí, fíjate que esta clasificación tuvo una modificación por la OMS, sobre todo en el año 2009, porque se centraba más en la fisiopatología de la enfermedad, que el principal, vamos a decir, consecuencia es más que nada la fuga capilar, más que generalmente los síntomas hemorrágicos. Entonces, por esto generalmente actualmente se clasifica el dengue como dengue sin síntomas, sin signos de alarma, dengue con signos de alarma y dengue severo, ¿no? Con una serie de criterios que ahorita podemos comentar. Quiero nada más comentar de situaciones que hablamos previamente, y que nos motiva y seguramente nos justifica esta plática. Te voy a dar algunos datos duros. Para la semana 14 epidemiológica que acaba de pasar, tenemos en México 50,000 casos
de dengue probable, de los cuales confirmados tenemos dengue no grave 4.900, dengue con signos de alarma y dengue grave 4.800 y un total de 9.734 casos confirmados. Y en Jalisco tenemos alrededor de, aquí lo tengo en este momento, te lo paso, aquí está, 941 casos confirmados y curiosamente la incidencia de casos que es principalmente en Cuautitlán, Casimiro Castillo, Zapotlán de Vadillo y Tolimán tiene que ver con la costa sur en este momento del estado de Jalisco. Ahora, habiendo dicho esto, ¿por qué estamos en esta mesa? Seguramente porque esto supera mucho lo que se conoce como el canal endémico, comparando el año 2023 y comparando los últimos 5 años de dengue. Entonces, estamos empezando el año antes de lo que se vendría las semanas epidemiológicas fuertes para dengue, con un incremento de entre 200 y 300% más que los últimos 5 años. Ahora, en el punto de la pregunta muy puntual, ¿cómo dan los síntomas de dengue? Dengue puede dar síntomas generales, que es un síndrome febril inespecífico. Vamos a decir, fiebre, mialgias, artralgias, dolor de cabeza. A ver, ¿qué son mialgias y artralgias? Dolor muscular, dolor articular, qué buena aclaración, dolor de cabeza, náusea, vómito, dolor abdominal y hasta ahí, ¿no? Vamos a decirlo así como en ese momento. El paciente puede tener además signos de alarma y los signos de alarma tienen que ver principalmente con el dolor abdominal, con el vómito persistente, sobre todo también, además de los signos de alarma puede haber datos de sangrado. Sí, puede también generarse datos de fuga capilar dependiendo de la etapa, porque lo podemos clasificar en términos de severidad, como te lo acabo de decir, dengue con signos de alarma y dengue severo. Pero, y en el dengue severo ya tenemos sobre todo datos de fuga capilar que tiene que ver con... ¿Qué es fuga capilar, perdón? El líquido de tus vasos sanguíneos, vamos a decir, está compuesto por eritrocitos, por elementos formes de la sangre, células, pero un 40 o 50% está compuesto por lo que es el suero. Y este suero después en los vasos sanguíneos se puede fugar a tus tejidos y no está dentro de tus vasos sanguíneos. Y se puede fugar al nosotros llamamos tercer espacio, pero a cavidades sobre todo como lo que es la pleura, lo que es el abdomen. Y el paciente cuando se fuga el líquido de tus vasos sanguíneos puede entrar en lo que se llama choque, en lo que antes se llamaba choque por dengue, ¿no? Ahora es dengue severo, ¿no? Un paciente que desarrolla choque. Y además, una vez que tienes esto, te puede dar, puedes tener síntomas de acumulación de líquido, choque, dificultades respiratorias, por ejemplo, si el líquido se acumula por fuera de los pulmones, lo que es la pleura. Y bueno, también daño órgano blanco, que tiene que ver, por ejemplo, alteración del estado de alerta, daño hepático, daño renal, entre otros, ¿no? ¿Puede ser mortal? Sí, claro. De hecho, en dengue severo tiene una mortalidad que puede ser elevada desde un 10 a 20%, por ejemplo, que ya es para considerar. ¿Tiene que ver edad? Sí, de hecho te voy a comentar esto, los factores de riesgo para enfermedad severa. De entrada te comento que son los extremos de la vida, ¿no? Por una parte tenemos personas que son más de 50 años, que pueden ser factor de riesgo, el que hayas tenido dengue previo por otro serotipo, como ya lo habíamos platicado previamente, el estar inmunodeprimido, el ser mujer embarazada, sobre todo en el último trimestre, ¿sí? También, por supuesto, personas que tengan diabetes, enfermedad cardiovascular, también suelen ser más susceptibles, sobre todo a los eventos del choque por dengue. Personas que tengan anemia, lo que se llama anemia drepanocítica, y que tengan alteraciones en la coagulación sanguínea, claro, patologías de este tipo, por supuesto que son factores de riesgo. Y en términos de etapas, en cuanto a los signos y síntomas, te comento ya muy rápido, es que el dengue generalmente inicia con una fase febril. ¿Fiebres? Sí, fiebre inespecífica, dolor muscular articular, como te dije, que dura 1 a 7 días. La mayor parte de los dengues que van a quedar ahí, ese 70-80% que acabamos de comentar un momento, el paciente defervece y entra en la fase de lo que es de recuperación, ¿sí? Pero en un 20% de los casos, el paciente puede evolucionar a dengue severo, en donde hay una fase que se llama la fase crítica, que puede durar entre 24 y 48 horas y que es voy a mencionarlo así en términos muy sencillos para la población, es una fase muy traicionera de la enfermedad, porque el paciente defervece un poco. ¿Defervece se le quita la fiebre. Se le quita la fiebre. O baja su temperatura, mejoran los síntomas sistémicos en cuanto a dolor muscular, articular, sí, la fiebre, el dolor de cabeza, pero es el periodo donde más puede haber este fenómeno que llamamos fuga capilar
y donde más se pueden presentar descenso de plaquetas, concentración del hematócrito, y el paciente ya no tiene la fiebre, y si ya me siento mejor, y luego de repente empieza con epistaxis, perdón, con síntomas de sangrado, vamos a decir, ¿no? Ese grupo de pacientes puede evolucionar también, lo que mencionamos de la fase crítica, a dengue severo, que ya se puede caracterizar por choque, hemorragias y daño a órgano blanco. Muy bien. Mencionaste, Norma, el tema del dengue materno. ¿De qué se trata esto? Bueno, efectivamente, como comenta el doctor, el paciente tiene la etapa febril, que dura aproximadamente 7 días. Después de esto, existe esta etapa crítica, que es cuando desciende la fiebre. Los siguientes 4 días debemos de estar muy atentos, porque es justo cuando ocurre esta fuga capilar, esta, por así llamarlo, pérdida de líquidos en el propio organismo de una persona, y es cuando inicia la falla de todos los, o de algunos de los órganos principales. En la mujer embarazada, esta etapa es importantísima. Si tenemos una mujer embarazada que inicia con datos de dengue, esa es parte de la población que sí o sí debe acudir a la atención médica. Como bien comentaban, de pronto el 80% de los casos confirmados se encuentran dentro de las actividades de un cerco epidemiológico que se realiza cuando yo encuentro un caso. Pero las mujeres no embarazadas no pueden ni deben esperar a que llegue la brigada de la Secretaría de Salud a tomarles la muestra en casa. ¿Por qué? Porque justamente en esta etapa traicionera, la mujer embarazada puede complicarse de manera muy rápida. Tú puedes ver a una mujer que ahorita se encuentra muy bien y en la tarde, desafortunadamente, nosotros decirte que su estado es grave. A ello se debe que justamente en el 2019 y en el año pasado, una de las causas de muerte materna hubiera sido dengue. Porque en algunos casos, hasta en el 30%, puede haber transmisión del dengue de la madre hacia su bebé. Y entonces no tienes un organismo con fuga capilar, sino 2. Y esto es mucho más complicado. Y puede darse la muerte. Y puede darse la muerte. Cuando una mujer llega con dengue a una unidad, en ese momento se le deriva a un segundo o tercer nivel, para que a cargo de los especialistas se asegure su buena evolución. De acuerdo. Ezequiel, ¿cómo diagnosticar el dengue? O sea, ¿cómo la gente puede saber que tiene dengue, etcétera? ¿Qué síntomas son los que tienen que ser de alerta, vamos, para ir al doctor? Bueno, ya lo mencionó el doctor, ¿no? Fíjense que el dengue es muy abrupto. Puedes estar bien y en cuestión de horas te sientes que horrible. Sí, pasa muy rápido. Y bueno, dolor muscular, dolor articular, un dolor de cabeza. Bueno, también te lo cuento porque yo padecí dengue, ¿no? Entonces es un dolor que sientes que los ojos se te quieren salir. Pero es que tenemos tantas enfermedades que sí. ¿Cómo saber cuál es una y cuál es el otra? ¿Cómo acudir la gente, por ejemplo? De hecho, llega a confundirse, y más en los últimos años, en que no solamente existen los casos de dengue como anteriormente se presentaban. Tuvimos casos de dengue también positivos a COVID. Tenemos pacientes que llegan con dengue, más son positivos a chikungunya o Zika. Y los cuadros clínicos, de verdad, son cuadros clínicos severos. Pero son parecidos. Son muy semejantes, por ello hay que estar muy atentos. Existe, de hecho, un algoritmo en donde a todo paciente que tenga fiebre, dolor de huesos y dolor de músculos, yo debo de tomarle muestra, si no al 100%, al más alto porcentaje que yo pueda. No importa si el médico está pensando en que es una salmonelosis o una fiebre tifoidea o cualquier otro diagnóstico. ¿Por qué? Porque dengue, justamente por esta fuga de líquidos, el paciente presenta dolor abdominal más diarrea. Y entonces yo no puedo solo guiarme por la clínica. Epidemiológicamente, de dónde proviene el paciente es muy importante. Yo te puedo decir que aquí en Guadalajara, cuando sé que viene de alguna colonia, sé que puede ser dengue. Muy bien. ¿Y existe, por ejemplo, una prueba específica para el dengue? Porque
Ya aprendimos que del COVID, pues ya sabemos que hay un antígeno y no sé qué tantas cosas, pero ¿para el dengue hay una? Sí, particular? claro, hay pruebas rápidas, también hay pruebas discriminatorias, ¿no? Como bien menciona la doctora, ahorita el problema es que chikungunyas, sí, que COVID, son muy parecidas, ¿no? Entonces una muestra sanguínea se pone y se discriminan las enfermedades y posteriormente, pues más específicas para eso, para incluso hasta para el serotipo de dengue que puedes presentar. O sea, es tan específica la prueba que Sí. puedes encontrar cuál serotipo es. Así es. Muy bien. Bueno, son varias, no una sola, no No es una sola prueba, son varias. pruebas. Pero, por ejemplo, de sangre puede ser importante, dices, ¿no? Sí. Aquí el doctor es... Tenemos que hacer una pausa, Jaime. Regreso, Sí. nos alcanzó ya el tiempo, pero regreso contigo y me explicas, por favor, de este tema. De acuerdo con estadísticas internacionales, Brasil, Paraguay y Argentina concentran la mayoría de los casos de dengue registrados en América Latina. Pero también figuran ya países como Costa Rica, Guatemala y México, donde la presencia de la enfermedad suele aumentar en la segunda mitad del año. En el caso de México, la Organización Mundial de la Salud advierte que nuestro país podría llegar a máximos históricos, ya que en los primeros meses de 2024 aumentaron casi 5 veces. El retorno de la amenaza del dengue es el tema que abordamos en Ruta 44. A ver, Jaime, querías apuntar algo. Mira, Carlos, respecto a la pregunta, porque yo siento que iba encaminada en eso, ¿algunos síntomas que me puedan decir esto puede ser dengue? Te voy a decir que el inicio de dengue es precisamente también traicionero. ¿Por qué? Porque es una enfermedad febril inespecífica. A ver, te voy a poner un ejemplo. Fiebre, dolor muscular, articular y dolor de cabeza. Y te voy a poner estos signos y síntomas en invierno. ¿Qué vamos a pensar? Influenza, sí. COVID. Sí. En este momento, por ejemplo, cuando llega la época de lluvias, etcétera, apenas pues, solemos pensar en dengue. Entonces, no hay signos y síntomas que por su conjunto sean inicialmente específicos para dengue. Podríamos, y quiero señalar una frase que solemos decir mucho en la medicina, para diagnosticar dengue en sus fases iniciales de la enfermedad tienes que pensar en dengue, porque es una enfermedad febril inespecífica, con el contexto epidemiológico, en la zona donde vives, de donde viajaste, etcétera, podemos sospecharlo. Ya después del cuarto o 5 día, y sobre todo en aquellos que van, porque no son todos, que progresan a fase crítica, y vemos ya un incremento del hematócrito. A ver, ¿qué es el hematócrito? Que es la concentración de la sangre, vamos a decirlo. Un descenso de las plaquetas, que son células que nos ayudan a coagular. Cuando ya uno cuadra los síntomas y dice, no podrá ser dengue. Y el asunto aquí es que en Jalisco todo el año es endémico en dengue. Y ahora imagínate ese escenario, decimos nosotros, bueno, sabes que en la zona metropolitana tenemos las zonas temporadas fuertes de dengue, aún así tenemos dengue todo el año, pero imagínate en una zona como Vallarta o costera, donde inclusive en el invierno pueden tener dengue. Entonces realmente tenemos que recurrir a pruebas específicas, de las cuales se quedó pendiente la pregunta. Tenemos 2 tipos principales. Tenemos la amplificación de ácidos nucleicos, que se puede hacer sobre todo dentro de los primeros 7 días e idealmente en los primeros 5 días. Y también tenemos pruebas serológicas o pruebas en el punto de cuidado del paciente por inmunocromatografía. No me voy a abundar mucho en eso, pero que detectan antígenos a componentes del virus o anticuerpos contra el virus. Y en eso tenemos el antígeno que usamos generalmente, es uno que se llama NS1, igual muy útil, sobre todo en los primeros 5 días, se puede usar hasta el día 7. Y ya después de este periodo podemos aclarar el virus, nuestro sistema inmune ataca el virus, lo reduce y solamente nos queda después medir anticuerpos IgM o IgG, anticuerpos agudos o que se presentan en forma temprana o anticuerpos tardíos. Y ojo, aún así, en ese escenario, porque sé que más de algún experto nos podrá estar viendo, aún así, en infecciones secundarias, no la primera por dengue, cuando ya tengo dengue previo, puede elevarse inclusive los anticuerpos primero, los que decimos que eran los crónicos, los IgG, se pueden elevar inicialmente. Entonces, con eso te quiero decir simplemente que tenemos un conjunto de herramientas y para pensar en dengue hay que utilizar pruebas específicas en dengue y nuestro estado es endémico de dengue. Ezequiel, menudo problema que tienen los médicos entonces con estas enfermedades que son tan parecidas, ¿no? Sí.
como ya lo dijo el doctor, es complicado el mismo sistema, ¿no? Pero se tiene que preparar al personal médico, capacitarlo constantemente para que estén pensando en dengue. ¿Sí? Yo veo cómo realizan este tipo de fumigaciones en las colonias contra el mosquito y que van de casa en casa, etcétera. ¿Esto es suficiente? Bueno, la fumigación, cuando hay mucha densidad de mosquitos, sí lo justifica, ¿no? Porque pero en realidad es un paliativo, porque debe de ir acompañado de un proceso de descacharrización que le llaman, y también de información a la gente, ¿no? Decirle a la gente que tenga su casa en revisión, que no tenga recipientes o contenedores con agua, o si los tiene que estén tapados, y si ven larvas, pues a tirarlas, ¿no? Porque de hecho el insecticida es un adulticida, ¿sí? Y que debe de ir acompañado de un larvicida que mata las larvas. Claro. Entonces por eso el abate junto con el insecticida, pero eso en una epidemia, ¿no? Como ahorita que apenas empieza, hay que decirle a la gente que nos ayude a revisar su hogar, que los floreros, que los baldes, que cualquier contenedor, incluso baños que no son utilizados, si se descuida uno tantito, en unos meses tenemos larvas. Sí, porque la gente suponía equivocadamente que el dengue, el mosquito y las larvas, etcétera, crecían en agua estancada y sucia, y no es así, ¿verdad? No, ese es un mito que hay, ¿no? Porque en la ciudad pues vamos a tener principalmente agua, pues dicen que es limpia, ¿no? Pero si hay larvas, entonces no está tan limpia, está clara. Sí, entonces tendemos a acumular. Ese es uno de los principales problemas del dengue, un mal abastecimiento de agua que tenemos en la ciudad, lo que nos hace poner tinacos, aljibes, baldes para tener este líquido, ¿no? De acuerdo. La mala recolección de basura también, que la gente a veces no se la recoge el sistema de limpieza, y los avientan a la azotea. Invito a la gente que cheque sus azoteas antes de que empiece el periodo de lluvias, porque el mosquito, miren, hasta una taparrosca le sirve para criarse. Sí. En un En relación a esto es muy importante comentarte la eliminación de criaderos en casa. Esos huevecillos que deja pegados la hembra de la Aedes aegypti pueden quedar ahí sin que el agua los vuelva a tocar, incluso hasta por un año o más, y después durante el temporal de lluvias se vuelven a activar. Se desarrolla en larva, que es muy difícil que tengamos algún larvicida, que es el abate que las brigadas de la Secretaría de Salud colocan en aljibes, tinacos y algunos criaderos. Y después de ello, aplicar algún adulticida, que son estas fases de fumigación, nebulización que realiza la Secretaría de Salud, pero que en realidad es lo último que como ciudadanos debemos de esperar, porque también tiene un impacto en el ecosistema. Entonces ahora estamos luchando por preservar las abejas. Sin embargo, la ciudadanía reclama la asistencia de las brigadas para la fumigación en colonias, cuando en realidad es tan sencillo como ir a nuestro patio y tirar todos estos criaderos que pueden después generarme los zancudos en casa. Por ejemplo, los lavaderos. La gente deja la pila con agua, hay que dejarla seca. Hay que dejarla seca. ¿Y sabes qué es interesante? Cómo Aedes aegypti ha aprendido, como yo te decía, a sobrevivir, cómo ahora ya no solamente incuba dengue, sino Zika, chikungunya, fiebre amarilla y demás. Y nosotros, población, hace más de 30 años que estamos insistiendo con las brigadas, con las estrategias de patio limpio, con el lava, tira, tapa y no sé qué tanto. Voltea. Y no hemos aprendido a hacerlo. O sea, tenemos que esperar y reclamar a que el gobierno venga y me fumigue. Claro. Y es lo último que debemos hacer. Esa es la última estrategia. Así es. Digamos que la solución está en casa. Definitivamente. Sí, porque, como bien dice, es insecticida, mata los insectos, no discrimina, no es específico para el mosquito. Entonces mata muchos insectos benéficos. De acuerdo. Sí, que nos ayudan a controlar incluso las poblaciones de mosquitos. De acuerdo. Jaime. Sí, subrayar que, y unirme sobre todo a este comentario de que son de las labores que son muy controvertidas, por esto de que el impacto que tienen es meramente transitorio, sobre todo, pero
Sin embargo, yo también quisiera añadir y reforzar que para estas actividades tendrían que ser también esfuerzos comunitarios. Y porque ya lo mencionaba la doctora, el desplazamiento del mosquito puede ser entre 50 y 500 metros. Entonces, ¿qué pasa cuando tú tienes tu casa sin criaderos, descacharrizada, y de repente a media cuadra tenemos una persona que no lo hace, ¿no? Tiene que ser esfuerzos sobre todo comunitarios, que en conjunto de otras estrategias, como ya seguramente lo mencionaremos, el uso de ropa, por ejemplo, que nos cubra, de repelentes, de mosquiteros, exactamente. Es una prevención multifacética, ¿no? Porque esfuerzos aislados realmente generan poco impacto en dengue, y sobre todo cuando no son comunitarios. Cuando no se hace en general. Además, hay que recordar que los insecticidas también generan resistencia. Es una situación que evalúan los fabricantes año con año, pero no hay que dejar de lado que los insecticidas en algún momento van a funcionar menos que a lo que estamos acostumbrados. Hemos estado viendo imágenes, por ejemplo, de la hembra, que es la que transmite, ¿verdad? Así es. Incluso tiene la característica distinta al otro mosquito. Tiene algunas manchitas blancas, algo así, ¿no? Sí, tiene unos anillos blancos en las patas, por ello se le conoce como mosco tigre. Mosco tigre. Y es distinto, ¿no? Claro, no vamos a andar investigando de qué son. El mosquito, hay que decir, no es una mascota y hay que matarlo. Pero se alcanza ¿no? a ver. Hay que matar mosquitos. Sí, hay que matar los mosquitos, ¿no? Pero sí, Ezequiel. Sí, nomás quisiera aclarar un punto sobre el desplazamiento del mosquito, ¿no? Dicen que no se aleja más de su criadero de 50 hasta 500 metros, ¿no? Pero si hay una corriente, se va mucho más. O si se sube un carro, una corriente de viento, de acuerdo, se puede ir mucho más lejos, ¿no? Ya dijimos, si se suben al carro, pues se va y allá puede empezar a colonizar o a reproducirse, ¿no? Y generar más mosquitos. Hay una pregunta y se la dejo antes de ir a la pausa porque me parece que debí haber empezado por ahí. ¿Qué es lo que contiene este mosquito que es tan letal? O sea, ¿qué inyecta? ¿Qué transmite? ¿Qué es lo que tiene este mosquito que lo hace tan letal? ¿Qué es? ¿Tenemos tiempo? 2 minutos, a ver. Lo que transmite es el propio virus. La mosca hembra pica a una persona cuando tiene fiebre, que es cuando puede extraer el virus de esa persona. Lo mantiene en sus intestinos, lo replica ahí durante 8 días y posteriormente vuelve a picar a otra persona y le transmite el virus. O sea, lo único que transmite es el virus de una persona hacia la población. Pero ¿cuándo empezó? O sea, ¿cuándo llegó el virus? Al paciente cero, por decirlo. Hay cuestiones evolutivas, ¿no? Esos son de años de adaptación del virus al mosquito y hay que empezar que estas enfermedades eran selváticas, de animales. De acuerdo. Sí, el hombre al ir invadiendo ese territorio, con viviendas o acercándose o metiéndose a estas zonas, ha adquirido la enfermedad y nuestro cuerpo es un medio de cultivo que casi todo lo que le pongas es el huésped perfecto, ¿eh? Sí, hospedero perfecto. Pero, sí, y sobre todo un mosquito que ha ido evolutivamente adaptándose a nuestro ambiente, ya lo mencionaba la doctora, con inclusive latitudes y altitudes más elevadas, pero sobre todo también que es inmunotolerante al mismo, o sea, permite su evolución dentro de su intestino. Y no solamente del dengue, de Zika, de chikungunya, de fiebre amarilla, por ejemplo. Sí. Es el mismo patrón. Sí. Y en este contexto es un fenómeno que se ha visto muy común, el sentido de que cuando tenemos un vector o tenemos un reservorio, generalmente suelen tener esa característica, permitirles la evolución en ese organismo para poder después dar saltos zoonóticos. Y finalmente quiero comentarte y resaltar lo que dijo el doctor hace un momento, Ezequiel, que por supuesto acaba de documentarse recientemente el dengue virus 5, por ejemplo. ¿Y sabes por qué fue? Porque justo nuestra invasión a áreas selváticas, sobre todo en Malasia, que se documentó en primates, en donde se identificó que el dengue inicialmente era 4, que después evolucionó, que ya se documentó que era el 5, ¿no? Pero precisamente por eso, por ese desarrollo humano descontrolado, sobre todo en áreas subtropicales. Muy bien, tengo que hacer una pausa. Regreso a las conclusiones del programa. Sí.
información de especialistas, los casos leves de dengue inicialmente no presentan síntomas, pero suelen aparecer entre 4 y 10 días después de la picadura del mosquito transmisor. Fiebre de hasta 40 grados es el principal síntoma, pero también hay dolor de cabeza, musculares, articulares, además de náuseas, vómitos, dolor detrás de los ojos, glándulas inflamadas y sarpullido. El dengue grave incluye sangrado, dificultad para respirar y puede ser mortal. El retorno de la amenaza del dengue es el nombre del programa que hicimos en esta ocasión. Vamos a la parte final, a las conclusiones. Comienzo contigo, Norma. Bueno, independientemente de si yo tengo la sintomatología que ya hablamos, esta triada de fiebre, dolor de huesos y dolor de músculos, y pienso si es dengue, sí, conjuntivitis, y pienso si es dengue o no, dos cosas muy importantes. Para las madres en casa, si sus hijos, principalmente los menores de 15 años, tienen esta sintomatología, tienen un cuadro diarreico, pero inician con dolor abdominal, por favor, no lo dude, llévelo al médico. Posiblemente esté cursando a la siguiente etapa, que es el dengue con signos de alarma. No se automedica en casa, eso es muy importante. El único medicamento que usted puede y debe de utilizar de manera inmediata es el Vidasuero oral. El Vidasuero oral realmente es un medicamento y es algo que puede ayudarnos bastante, especialmente en esta etapa crítica cuando el líquido se está fugando fuera del espacio al espacio extravascular. ¿Por qué? De una manera muy sencilla. El Vidasuero oral lo que hace es retener los líquidos. Entonces me va a ayudar a que mi paciente se mantenga hidratado y a que no evolucione o evolucione de una forma más tardía a la siguiente etapa de dengue. Es una deshidratación, entonces. Es una deshidratación. De hecho, el paciente te dice, me siento muy deshidratado. Llegan con la boca seca. Desafortunadamente, en años previos, los pacientes nos llegaban con su bolsita de agua de coco. Ese no es el tratamiento, ese es un mito, eso es algo que pone en riesgo al paciente. Hay que utilizar Vidasuero oral. Se utiliza también el paracetamol, incluso hay personas que dicen, tengo dengue, ¿a qué voy? ¿A que el médico me dé paracetamol? No. De hecho, hay una etapa, en esta etapa en donde el paciente inicia con dolor abdominal, que nos habla de que el hígado está teniendo alteraciones, en donde el paracetamol no se debe utilizar. Déjame decirte que incluso nuestros pacientes que se complican no es tanto por el dengue, es por personas que llegan y nos dicen, consumí una caja o dos de paracetamol. Y esto pues es algo que daña más aún el hígado y que pone más en riesgo la vida que el propio dengue. Entonces, no automedicarse, hidratarse con Vidasuero oral y sobre todo acudir de manera inmediata al médico. Si es una mujer embarazada, debe de tener control por parte de un especialista durante toda su etapa de dengue hasta que éste haya desaparecido. A ver, ¿Vidasuero oral o cualquier suero? Vidasuero oral. Ese Vidasuero oral, ese que es gratuito en los centros de salud. Ese es el mejor. Ese es el mejor. Existe alguna otra presentación en las farmacias que tiene sabor, también lo pueden utilizar, pero el mejor de todos es este que usted encuentra de manera gratuita en cualquier unidad de salud y que no tienes que ser derechohabiente para que acudas a un puesto del IMSS, del ISSSTE o de la Secretaría de Salud. Muy bien. Jaime, tus conclusiones. Sí, yo sí voy a tomar un tema que fue un poquito de debate ahorita en el pausa. La clasificación de la OMS del año 2009 se clasifica como dengue sin signos de alarma, dengue con signos de alarma y dengue severo. Nada más lo quiero comentar. Y segundo, comentar que un reto en dengue sigue siendo dentro de su tratamiento el tratamiento específico. En este momento hay alrededor de 10 ensayos clínicos en este momento en donde se están diseñando anticuerpos que pueden impedir que el virus entre a las células, que el virus pueda replicarse y que posiblemente en los próximos 10 años veamos alguno de ellos. Vacunas es una gran reto en dengue. ¿Por qué? Porque 50% de la familia que pertenece al dengue comparten la proteína de superficie y pueden generar fenómenos que se llaman, ya lo mencionamos previamente, de amplificación. ¿Qué significa esto? Que si yo te vacuno, tú formas anticuerpos, pero la paradoja en dengue es que esos anticuerpos puedan favorecer
cuando los títulos son menores o los anticuerpos no son neutralizantes, favorecer la entrada del virus a las células que nos defienden y entonces tener una infección más grave. La vacuna actualmente que tiene aprobación por COFEPRIS, y ojo, no estoy diciendo que se dé de forma sistemática, pero tiene aprobación, es una vacuna que inicialmente se dio en personas en las que no tenían infección por dengue previa, generaba esos fenómenos de amplificación. Entonces solamente está autorizada en algunos países y autorizada para cuando ya tienen dengue previo. El reto actual es una vacuna de las cuales ya hay alrededor de 7 candidatas que puedan no presentar esos fenómenos de amplificación. Y se han ensayado y algunas son con éxito, con inclusive datos de a más de un año. Entonces esperemos en los próximos 5 años podamos tener ya vacunas inclusive que nos puedan apoyar en personas y no tener esos fenómenos de amplificación, aunque son teóricos y pueden estar presentes, ¿no? Entonces estaremos hay que estar muy al pendiente de ese tema. A ver, Jaime, sí. ¿Por qué no se ha desarrollado una vacuna contra el dengue cuando, por ejemplo, vimos que la del COVID se desarrolló en tiempo récord? ¿No se considera el dengue una amenaza tal como el COVID para no haberlo generado? En términos de inversión, y qué buen punto acabas de tocar, porque la diferencia de inversión entre una enfermedad y otra es abismal, comparado con el primer mundo, cuando afectó el primer mundo COVID. Es otro tema que pudiéramos tratar en una mesa. Claro. El desarrollo ha sido más lento, por supuesto que sí, y sobre todo nos hemos enfrentado a este fenómeno que las células que nos protegen contra dengue son los monocitos macrófagos y células dendríticas, que cuando tú das una vacunación, y esto lo ha presentado la vacuna que se llama Dengvaxia y otras, generan anticuerpos, y esos anticuerpos, en lugar de, al principio vamos a decir, son neutralizantes, pero rápidamente disminuyen a un grado en donde en lugar de ayudarte, favorece la entrada del virus a la célula. Entonces ahorita la aprobación que tiene no es de uso público, es privado, y la aprobación que tiene es en aquellas personas que ya han tenido dengue previo, en donde no se ha visto tanto este fenómeno. Claro. Y ya están ensayándose en este momento en estudios fase 2 y fase 3, vacunas que puedan darse de forma inicial, que puedan generar anticuerpos neutralizantes en regiones conservadas del virus, en varias proteínas del virus, y que puedan darse de primera intención sin haber tenido dengue previo, como la única que tenemos actualmente, lamentablemente. Sí, porque uno pensaría que en el panorama que también describía hace un momento Norma, con el cambio climático, el fenómeno del niño y la niña, el dengue va a ser un problema severo en los años por venir, y debería ser una emergencia para empezar a buscar el tema de la vacuna. Y se agregaría la vacuna a una prevención multifacética, vuelvo a insistir, ¿no? No como único pilar, pero uno de los más importantes si se llega a lograr en un futuro. Muy bien. Ezequiel, tus conclusiones. Bien, como ya se mencionó, y bueno, hay otras enfermedades, ¿no? Pero enfermedades que no se tiene una vacuna eficiente, que no se tiene medicamentos y tratamiento eficiente, el único recurso que nos queda es combatir al vector. En este caso invito a la gente, porque es una enfermedad que es responsabilidad de nosotros, de nuestros hogares, donde se reproduce el vector, ¿no? No estar esperanzados a que las instituciones no son responsables de que haya casos, ¿no? Este vector se cría en nuestras casas, como ya se dijo, en los contenedores que tenemos agua, y es importantísimo, ¿no? Así como tenemos cucarachas, pulgas, chinches, y ahí no le hablamos a la secretaría ni decimos que vayan o ratas, ¿no? Claro. Entonces, ¿por qué cuando tenemos mosquitos tenemos que buscar un responsable? ¿Una simple fumigación en casa también funcionaría o no? Claro que sí, pero yo estoy en contra de usar insecticidas, ¿no? Es un tóxico que a largo plazo nos va a causar otros daños y otras enfermedades. Entonces es muy sencillo revisar nuestra casa, si no, con nuestros vecinos, si hay lotes abandonados, bueno, ahí sí acudir a las secretarías, a las autoridades correspondientes para que vayan e investiguen, ¿no? Pero que cada ciudadano se haga responsable y se haga un vigilante, sí, de su entorno. A ver, aquí se ha mencionado que el vector o el mosquito puede, digamos, pasar a 50 o 500 metros. Sí. Y también han dicho aquí que esta es una tarea colectiva. Sí podemos atender nuestra casa, pero ahora ya hay cotos, hay asociaciones de colonos. Tendría que ser una de las conversaciones en las juntas vecinales. Sí, ¿no? Y justamente estas asociaciones de vecinales, ponerse en coordinación con el ayuntamiento para que pongan una fecha y decir, vamos a sacar nuestros criaderos en tal fecha, requerimos el apoyo. Claro.
ellos pasan por estos criaderos y bueno, posiblemente después la Secretaría solamente dé una vuelta, pero no es lo mismo. ¿Cómo identifico un criadero? Perdón mi ignorancia, pero ¿cómo veo si hay un criadero aquí? Todo aquello que en algún Cualquier momento estructura. sí, pueda contener agua, sí. puede convertirse en un criadero. Como bien decía Ezequiel, una corcholata de un refresco, esas botellas que de pronto decimos nos sirven para la siguiente fiesta y las tenemos guardadas en el patio. ¿Hay que voltearlas? Hay que voltearlas, las tapaderas, las llantas en la azotea, ¿sí? Todos estos materiales que de pronto subimos porque ya nos servirán algún día. Las plantas acuáticas, Las los plantas platitos que le ponen acuáticas. para esto. Incluso árboles a veces tienen oquedades o plantas que tienen como agaves, entre las axilas se llaman, crían agua y ahí se crían los mosquitos. Es muy problemático, no es una tarea fácil. No es sí, fácil. Por eso tenemos años y no podemos, y la única solución yo creo va a ser a futuro, pues la vacuna. Y hacer entender a la gente, hacernos responsables de ese aspecto, también es muy complicado. De acuerdo. Bueno, ¿algo más que quieras comentar, Norma? Sí. Es más sencillo que nos dé dengue y nos vuelva a dar dengue que eliminar una planta acuática en casa. Déjame decirte que hemos tenido familias con una defunción por dengue y no una. El siguiente año tienen otra defunción y tú vas a esas casas y continúan llenas de criaderos desde el ingreso hasta el final de su casa. Sí. Entonces, la invitación es a inspeccionar la casa Sí. Así es. a partir de ahora. Muy bien. Ezequiel, muchas gracias. Gracias. Jaime, muchas gracias. Y Norma, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, y sobre todo gracias a usted. Hasta la próxima.